Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO. Hoy, iniciando semana y, por supuesto, disponibles para atender esas situaciones donde seguramente usted requiere la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se comunique con nosotros a través de WhatsApp 310-245-8548. También se puede comunicar al 648-4820 y hacer las preguntas en vivo del tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy queremos hablar todo sobre pensiones, iniciando esta semana a propósito de tantas preguntas que nos siguen llegando a través de los canales, las inquietudes que quedan pendientes, pues siempre queremos aprovechar y traer especialistas que se encarguen de ayudarles a ustedes a dar esa luz inicial dentro de ese proceso que puedan estar necesitando. Abogada Marlet Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos semana con un tema súper de actualidad, súper interesante, de mucha actualidad, un tema que siempre genera mucha expectativa por parte de nuestros televidentes y del cual pues nunca nos cansamos de hablar porque, como les he dicho en muchas oportunidades, la legislación pensional es muy extensa. Entonces hoy vamos a tratar nuevamente el tema pensional. ¿Pensional y laboral también podemos tratar? Laboral también, la doctora es especialista en laboral temas también. Laborales que también nos estaban haciendo muchas inquietudes al respecto. Y pues hoy está precisamente un especialista ya de la casa que constantemente ha estado participando con ustedes, Daisy Janet Acevedo Surmay. Abogada, buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes, buenas tardes a todos ustedes. Gracias al Canal TRO nuevamente por la invitación que me hace. Y aquí de nuevo dentro del canal para colaborarles a ver en qué podemos ayudar a nuestros usuarios. Muy bien. Vamos a darle entonces paso a nuestros televidentes. Ya nos empiezan a enviar sus mensajes. Recuerden que lo pueden hacer a través de texto, a través de audio o a través de video. Muy corto, 1 minuto, para que usted cuente su situación y haga su consulta. Escuchemos lo que dice uno de nuestros televidentes. Bueno, ya vamos a sacar este mensaje, vamos a leer otro que tenemos acá en este momento. Dice, mis preguntas son las siguientes, excelente programa, muchas gracias. Tengo más de 1.300 semanas cotizadas, me falta 6 años, estoy en Colpensiones, tengo salud subsidiada y me están preguntando, ¿puedo pagar solo pensión y donde mi último trabajo fue hace 4 años con un salario de 14 millones, recibí subsidio, desempleo, eso, no, 14 millones no, 1.400.000. Recibe un subsidio de desempleo. ¿Eso puede bajar el promedio para una mejor pensión? Muchísimas gracias. Bueno, en respuesta al televidente, ya él dice tiene 1.300 semanas, es decir, en este momento ya él tiene el derecho a la pensión por semanas cotizadas. Ahora hay que mirar la edad. Si es un hombre, pues tiene que haber cumplido 62 años y si es mujer, 57 años. Es decir, ya si en este momento él quiere pensionarse cumpliendo los 2 requisitos que exige la ley, que es la edad y las semanas cotizadas, puede solicitar la pensión. 1.300 semanas, dice él, y si tiene mucho más semanas puede salir con el monto porcentual más alto que es el 80%, porque se pensiona después del 2005. Él dice, el televidente dice que le faltan 6 años. O sea, ya tiene 1.300, pero todavía le faltan 6 años. La edad, le falta la edad. Y tiene la inquietud con respecto a lo que estaba pagando en el último trabajo, que eran 1.400.000. Bueno, con respecto a eso le voy a decir lo siguiente al televidente. La ley tiene o dice que hay 2 sistemas para liquidar y reconocer el monto porcentual de la pensión, es decir, con el promedio de los últimos 10 años o dentro del promedio de toda su historia laboral. De ahí lo importante es que hay que tener en cuenta y el cotizante es mirar a ver cuál de los 2 promedios le sirve más, si el de los últimos 10 años o el promedio de toda la historia laboral. En este caso, ¿qué dice la ley? Dice del promedio de los 10 últimos años cotizados, es decir, que si él deja de cotizar un promedio de 5 o 6 años, la ley, ¿qué va a hacer o qué va a hacer en este momento la entidad administradora de pensiones? Tiene que liquidarle la pensión del promedio de los 10 años hacia atrás cotizados realmente. Pero a lo mejor en ese caso uno recomienda
en ese caso seguir cotizando. ¿Por qué? Porque si él deja de cotizar un promedio de 6 años, mire que no está cumpliendo con uno de los requisitos por si se sobreviene alguna pensión de invalidez o una de sobreviviente, que es haber cotizado al menos 50 semanas dentro del promedio de los últimos 3 años anteriores cuando suceda el hecho. Entonces, en ese caso recomiendo yo que debe seguir cotizando por las dos contingencias que se pueden sobrevenir. Siempre está el temor es con respecto al decremento, al deterioro de lo que venía pagando en pensión con respecto al sueldo que devengaba, ¿no? Claro. Antes tenía un sueldo alto y pues después ya entró a un subsidio donde con el mínimo lo van a ayudar. Entonces eso en los 10 años, en ese periodo, puede perjudicar. Claro, es que eso también deben tener en cuenta los televidentes, aunque ya tengan cumplidas, por ejemplo, las semanas, como en este caso, es bueno seguir cotizando sobre un ingreso alto, ojalá más alto del que estaba cotizando, porque el promedio, como lo decía la doctora, se toma sobre los últimos 10 años. O el de toda la historia laboral. O el de toda la historia laboral. Okay. En este caso también, exacto, o de toda la historia, si es más favorable. De ahí la importancia que uno como afiliado al sistema tiene que tener en cuenta cuáles son de los dos promedios el que más le conviene. Y dependiendo del monto porcentual, el ingreso base de liquidación con que le salga la pensión, ahí está el televidente para que tenga en cuenta esto. Debe estar atento para ver por cuánto le liquida y mirar si cuál de los dos montos le conviene, si el de los últimos 10 años o el de toda la historia laboral. Eso es de parte de uno como afiliado al sistema que tiene que estar uno atento. Muy bien, vamos a atender una llamada de la señora Esperanza, que se encuentra con nosotros en línea. Esperanza, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, John, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Felicitándolos con el excelente programa, que nos puedan resolver nuestras inquietudes. Bueno, siempre para servirle. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Ya para hacerle una pregunta a la doctora. Buenas tardes, doctoras, ¿cómo están? Buenas tardes, doña Esperanza, ¿qué tal? Bien. Mira, doctora, hacerle una pregunta a mi esposo. Él se hubiera pensionado a los 60 años en la ley de transición y que decía que en el 94 él tenía que tener 40 años o 750 semanas. Pero mi esposo, una empresa no le pagó pensión, le hizo falta año y medio. Él mandó a esa empresa la certificación para que le respondieran para poder enviar eso a Colpensiones, pero la empresa no le ha querido responder esa certificación y entonces él contrató un abogado, pero el abogado tampoco le hizo nada. Él se pensionó a los 62, pero mi esposo le convenía más la ley de transición porque el porcentaje le llegaría por 95, cuando ahorita que pensionó a los 62 le llegó solo por el 75 menos sueldo. Entonces, yo creo que todavía no ha prescrito, doctora, le pregunto, ¿y qué puede hacer en este caso para él poder lograr esa transición? Y le agradezco mucho su inquietud. Muchas gracias. Doña Esperanza, muchas gracias por su audiencia, por estar con nosotros. Abogada, ¿cómo le ayudamos? Bueno, doña Esperanza, mire, ustedes no han perdido todavía el derecho. De acuerdo a lo que usted me dice, si tenía régimen de transición, es decir, que tenía los 40 años y 750 semanas primero de abril del 94, él conserva su régimen de transición. Independientemente que el fondo privado le haya reconocido la pensión con la ley 100 del 93, porque por eso lo pensionó con 62 años, ustedes tienen derecho de nuevo a reclamarle al fondo o la administradora de pensiones la pensión con régimen de transición. No pierden el derecho porque precisamente eso es uno de los derechos que son imprescriptibles. Perdería el monto porcentual dejado de cancelar de cada mesada pensional que se fue causando en el tiempo, pero no pierden el derecho. Ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Acreditar que en efecto usted o el señor, su esposo, estuvo laborando con esa empresa que le dejó de cotizar en ese tiempo y acreditar en este caso, si él no quiere pagarle esas semanas que dejaron de cotizarle, demandarlo. ¿Para qué? Para que le pague ese tiempo de semanas cotizadas para que alcance a cumplir las 750 semanas a 1 de abril del 94 y poder conservar el régimen de transición que dice la ley 100 del 93, artículo 36, y conservar ese régimen de transición
hasta diciembre 31 del 2014. Es decir, su esposo tiene que haber cumplido la edad que exige el régimen, 60 años, ya sea ley 71 del 88 o ya sea acuerdo 049 del 90, que tenga los 60 años y haberlos cumplido antes del 31 de diciembre del 2014 para que su régimen de transición, doña Esperanza, se la haya conservado hasta esa fecha. Y ahí sí su liquidación o la liquidación es diferente el monto porcentual. Si es, por ejemplo, de esos que cotizaban el seguro, sabemos que el monto porcentual máximo es el 90% de conformidad con el artículo 21 del acuerdo 049 del 90. Muy bien, vamos a darle paso ahora a un televidente que nos envía un mensaje de audio. Escuchemos lo que nos dice. Buenas tardes. Tengo 55 años y tengo 1.126 semanas cotizadas. Trabajé en una empresa hasta el año de 1999 y este último no se me pagó la pensión. Entonces yo quisiera saber qué puedo hacer, porque es que estuve averiguando por el señor con el que yo trabajé y ya él falleció. Actualmente estoy cotizando con el adulto mayor. Muchas gracias. Esa es mi inquietud, si puedo hacer o no algo. Muchísimas gracias a la televidente. En este caso, cuando ya no está presente el dueño de la empresa, bueno, habría que revisar si la empresa todavía está activa. Sí, habría que revisar si la empresa está activa, si tiene herederos, porque es posible que el señor haya muerto, pero hayan quedado sus herederos con la empresa. Hay que revisar esos temas, pero si la empresa existe, la televidente tiene todavía que hacer. Sí, es cierto lo que dice la doctora Mabel, efectivamente la televidente tiene ese derecho de reclamar ante esos herederos o si no ante la empresa si la misma está vigente todavía. Lo importante es que la empresa exista, exacto. Si la empresa existe no hay problema. ¿Por qué? Porque le trabajó fue la razón social como tal. Al señor. No al señor como persona natural. Entonces usted puede reclamarle a la empresa. En ese caso que usted dice, tengo apenas 55 años, ya tiene casi 1.100 y pico semanas, casi 1.200 semanas. 3 años más o menos. Exacto, le falta, por cada año son 48 semanas más o menos. Usted puede seguir cotizando, sí, mientras que le va reclamando a la empresa si la empresa aún existe. Y si no, pues yo le recomiendo cotice esos 3 añitos que le hace falta y realmente cumple las 1.300 semanas. Incluso si usted está en un fondo privado, pues ya no se le exige 1.300 semanas, sino son 1.150 semanas. Y el monto porcentual, pues será de acuerdo al promedio que ustedes hayan, de que tengan aportes o de ahorro dentro del fondo privado. Si no existe, bueno, el señor ya desapareció, si la empresa también se pierden esas semanas que no se cotizaron durante ese año. Sí, generalmente cuando la empresa no existe, desapareció, se liquidó, es muy difícil cuando se trata sobre todo de una empresa privada reclamar y poder recobrar o poder adquirir unas semanas cotizadas. Diferente es el caso de las entidades de derecho público. ¿Por qué? Porque todas esas semanas cotizadas uno se las puede cobrar al derecho, al ente público, o si no, también se exige a través del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Hacienda, que allá están las que reposan la semana. Pero en este caso, lo más probable es que de pronto, si la empresa existe, le haga la reclamación, y si no le reconoce, pues de una manera amigable, una manera de conciliación, le solicite a un juez de la República que le reconozcan las semanas. Son 3 años, me dice, que las dejaron de cotizar, ahí nomás va 140 y pico semanas cotizadas, porque por cada año más o menos son 48 semanas. Muy bien, tenemos llamada del señor Carlos Julián Díaz. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, muy buenas tardes. Por favor, tengo una consulta para la doctora. Es que yo coticé durante 3 años. Sí. Mientras laboré en una empresa. Luego, pues, por motivos de que me embargaron el sueldo, tuve que renunciar. Y en ese tiempo que renuncié, estaba laborando, pero no cotizaba. Tuve un accidente en una moto y pues pedí, como quedé con paraplegia, pedí la indemnización, ¿cómo se llama? La pensión por invalidez, pero un abogado pues me dijo que no podía porque tenía muy poquitas semanas cotizadas, o sea, 3 años. O sea, ¿solamente tiene 150 más o menos semanas cotizadas?
Sí, en el momento del accidente tenía esas semanas, pues me dijeron que con 50 semanas podía pedir la pensión por invalidez. Claro. Ok. Abogada. Ya han transcurrido 5 años después del accidente y no he cotizado en ese lapso de tiempo. ¿Y la pregunta? La pregunta es, ¿el accidente cuándo fue? Hace 5 años, el accidente fue hace 5 años. Hace 5 años. Y tiene pensión de invalidez, pero esa pensión de invalidez que la tiene es ¿por qué? ¿Por la aseguradora de riesgos laborales o por administradora de pensiones del riesgo común? No, no tiene. No tiene, no se la dieron. No se la dieron. No le dieron ningún tipo de pensión en este caso, ¿cierto, don Carlos? No, señor, yo pregunté a ver si yo podía adquirir la pensión por invalidez, pero pues una abogada... Le dijeron que no. No, que tenía muy poquitas semanas. ¿Le dijeron Pero eso? no es porque no es porque tenga poquitas semanas. El tema, y lo hemos repetido Porcentaje. aquí, es por el tema de los últimos 3 años. No cotizó en los últimos 3 años. No tenía 50 semanas en los últimos 3 años antes del accidente. Sí, en ese caso, si no tenía las 50 semanas que exige el sistema para reconocer la prestación económica, en este caso de una pensión de invalidez, pues lógico que no hay derecho a esa pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque precisamente eso es uno de los requisitos de la Ley 100 de 1993. En este caso, ¿qué es lo que hace? Pues le dan una indemnización, en este caso en particular al televidente. Y pues está muy joven, pienso yo, de acuerdo a la voz del televidente, deberá seguir cotizando para una posible pensión de vejez. Más o menos un promedio de 26 años de cotizaciones para que usted pueda tener derecho a la pensión de vejez. Es lo que uno recomienda generalmente. Muy bien, vamos a leer más mensajes. Abogada, tengo muchos mensajes en la tarde de hoy de personas interesadas en que les resuelvan su situación. Precisamente hoy, hablando de pensiones, la hora se nos va a quedar como siempre corta, pero hay que hacerlo hasta donde podamos. Dice, buenas tardes, tengo 64 años y soy pensionado de Colpensiones. Si quiero seguir trabajando en lo público o en lo privado, ¿puedo perder mi derecho de la pensión y debo pagar salud que ya me la descuentan de la pensión? Muchas gracias. Bueno, le digo aquí al televidente, no pierde su derecho a la pensión, ya es un derecho que es causado y se respeta a las luces de todas las constituciones y todas las normas que existen. ¿Que puede seguir trabajando? Claro que sí, puede seguir trabajando. Es más, usted es una ganancia para la empresa, porque en las condiciones que usted está, que ya tiene su pensión de vejez incluso, la empresa, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Pues pagar los aportes, lo que es a salud y riesgos laborales. Pero ya la pensión no, porque pasa a una casilla, a una línea donde lo pasan a trabajadores con pensión. Entonces, en este caso, tanto la empresa como usted no se le causa el derecho de pagar esos aportes a la pensión que necesariamente hacemos los trabajadores activos. O sea, entonces, no tenga problema. Eso es un mito, que las personas que en este momento quieran seguir trabajando en lo público puedan perder su derecho a la pensión. No, no pierde el derecho a la pensión. Es más, por ejemplo, en este caso del televidente dice, quiero seguir trabajando, voy a trabajar. No, yo tengo experiencia propia con personas con que tengo relación muy personal, que todavía están trabajando en la empresa, se les sigue haciendo sus cotizaciones, pero ya no a pensiones, sino a riesgos laborales, salud y los parafiscales, simplemente. De resto, la persona sigue laborando. Es más, para uno es una ganancia como empleador tener personas así, sobre todo que son personas que son productivas, que necesitan, es por su capacidad inclusive que tiene, y para nosotros todos pues, es una ganancia. Pues para el sistema ya no, pero ya se causaron los gastos que él tenía que darle al sistema, entonces por eso no hay problema. Bueno, escuchemos lo que dice un televidente que nos envía un mensaje de audio a través de WhatsApp, tiene una inquietud. Me llamo Gladys Sánchez, necesitaría saber si yo puedo reclamar la pensión, ya cumplí la edad, tengo muy poquitas semanas, en Bucaramanga, yo vivo en Cúcuta. Bueno, tiene poquitas semanas, no nos dice cuántas semanas. Dice que ya cumplió la edad y tiene poquitas semanas, pero no nos dice cuántas. En este caso, lo que procedería sería la pensión, la indemnización sustitutiva. En ese caso, sí, en ese caso, por ejemplo, como dice la televidente, ya tengo la edad, es decir, cumplió el primer requisito. ¿Cuál sería el siguiente requisito? Las semanas. ¿Para qué? Para que se cause el derecho a la pensión.
pero en este caso, como no tiene la semana, ya dice, tengo poquita semana, en este caso lo que se causa es una devolución de aporte si está en el régimen de ahorro individual o una indemnización sustitutiva si está en el régimen de prima media, pues con prestación definida administrada por Compensiones. Es decir, no pierde sus aportes, parte de ellos se los entregan, se los devuelve. Eso es como una mini pensión que dice uno, llama dentro del vocabulario de nosotros el abogado, reclamó la mini pensión. Realmente son una devolución de saldo, una indemnización sustitutiva, le dan algo de aportes, pero no se causa el derecho. Bueno, perfecto. Vamos a atender ahora al señor Pedro, que se encuentra en línea. Don Pedro, ¿cómo le va? Hola, John, buenas tardes. Y buenas tardes a la doctora y a los audio oyentes y audiovidentes. Muchas gracias, don Pedro. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Para una consultica a la doctora en cuanto al tiempo. Doctora de la especializada en pensiones. ¿Por qué motivo siempre oigo hablar de 50 semanas anual y oigo hablar de 1.300 semanas para pensionarse? ¿Qué ocurre con las 2 semanas de cada año? ¿Se pierden? ¿Por qué motivo no las suman? Por ejemplo, que son 26 años para poderse pensionar 1.300 semanas. No, son 1.352. Cada año tiene 52 semanas y siempre oigo hablar solamente en 300 y en 50. Y otro puntico para que la doctora Javier aclare, que algunos amigos que están por acá cerca a mí tienen también la confusión. Yo ya les aclaré porque a usted lo dijo la vez pasada. Ya cuando tengan sus 1.300 semanas y el tiempo o le falte tiempo, puede seguir cotizando y que se le tiene en cuenta cada 50 semanas que tenga de más. Gracias, muy amable. Don Pedro, gracias a usted por comunicarse con nosotros, estar muy atento de cada uno de los programas. Aclarémosle, abogada. Don ese Pedro, tema de las 50 sí, semanas, nosotros redondeamos, ¿no? Pero él está hablando él dice, de exactitud. ¿por qué 1.300 y son 1.352 semanas? Sí, ¿Y por qué solo 48 semanas me reconoce el fondo si son 50 semanas en el año? Eso es cierto, pero de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los parámetros que ha establecido el sistema, esas son las semanas que se reconoce. Inclusive, si cogemos una historia laboral, por ejemplo, de Colpensiones, y analizamos el primer mes es 4.29. Si lo multiplicamos por 2, pues lógico que nos da 8.58. Y así sucesivamente. ¿Qué hace Colpensiones? ¿Qué hace el régimen de prima media con prestación definida? Le va quitando siempre un punto a medida que va sumando un mes, 2 meses, 3 meses, siempre le va quitando un punto. Y eso es cierto lo que dice don Pedro. ¿Por qué me exigen 1.300 semanas si sumando de todos los 10 años, los 26 años, me da tanto? No, el sistema ha establecido esos parámetros, esos números en particular, 1.300 semanas y 48 semanas en el año. Es lo que ha establecido el sistema. Esas son las semanas. Sí, sería muy difícil en este caso y que la jurisprudencia a veces lo diga o algo por el estilo. De pronto si le faltan 2 semanas o 1 semana para tener derecho a la pensión, ahí es donde entran los expertos en matemáticas, los expertos en cálculo actuarial, demostrar lo que dice don Pedro. Eso no es cierto que un mes, un año sean 48 semanas y no 50 semanas. Entonces eso es peleable y por vía jurisprudencial claro, podemos nosotros alegar eso porque la matemática es perfecta. ¿Cómo es que el sistema nos dice en un año son 48 semanas y realmente en un año son 50 semanas? 52 semanas. Entonces hay que pelearlo y hay que demostrar la manera de números matemáticas. Abogada, me pregunta una televidente, se pensionó en fondo privado. Sí. En fondo privado son 1.150 semanas. 1.150 semanas. Ella tenía 1.500 semanas. En fondo privado, ¿qué pasa con esas semanas? Es que el fondo privado realmente para reconocer la pensión lo que tienes en cuenta es el capital que allí ahorra la persona. Las semanas que tiene en cuenta el fondo privado es con qué fin, las 1.150 semanas, pero para saber si le va a reconocer o no la pensión a ese señor con salario mínimo. Si la persona logramos que tenga 1.150 semanas y dependiendo del capital ahorrado que tenga, ahí dice, sí, lo pensionamos con salario mínimo o en su defecto no tiene las 1.150 semanas y le hacemos una devolución de aporte.
Ese es el único momento que el fondo privado tiene en cuenta, o el sistema del RAI, el régimen de ahorro individual, tiene en cuenta las semanas. De resto, todo uno se pensiona allá, es por capital, de acuerdo a sus ahorros. Don Pedro nos había preguntado también por esas semanas de más, que son a las 1.300. ¿Qué pasa con esas semanas de más dentro del sistema? En el sistema, si es en el régimen de prima media con prestación definida, le aumenta el monto porcentual si alcanza a llegar a más de 1.400 semanas. Es decir, se pensiona con el promedio más alto en este momento, que son el 80% del monto porcentual de los últimos 10 años o de toda la historia laboral. Pero no, hasta ahí llega. ¿Por encima de 1.400 o hasta llegar a las 1.800? Por encima de las 1.400. Ya empieza a llegar a los topes más altos para llegar hasta el 80%. El 80%, el tope más alto que existe actualmente. Muy bien, pues estamos hoy hablando del tema pensional. Muchos mensajes hemos recibido por parte de ustedes. Vamos a un corte y continuamos resolviendo más inquietudes aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho. Estábamos debatiendo en la pausa una situación de uno de los televidentes que inicialmente nos llamó. La persona que había cotizado durante 3 años consecutivos, tenía 150 semanas. Al finalizar ese año tuvo un accidente. Hizo una consulta con su abogado para solicitar la pensión de invalidez, quien le dijo que tenía muy poquitas semanas para cotizar. Ya han pasado 5 años después de esa situación. La inquietud que hay, para dejar la claridad dentro de este punto, es: ¿aún tiene derecho? ¿Esto prescribe, abogada, o él puede todavía reclamar la pensión de invalidez? Bueno, mire, John, estamos hablando de una pensión, eso no prescribe. Lo importante en este caso para tener derecho a esa pensión de invalidez es que usted haya cotizado 50 semanas durante los 3 últimos años anteriores a la incontingencia que se le haya presentado. En este caso, la invalidez. ¿Qué es lo que va a mirar el sistema? Que en efecto usted haya cotizado 50 semanas durante esos 3 últimos años anteriores. Entonces, este derecho aún está vivo, vigente, no prescribe. Lo que prescribe son las mesadas pensionales que se hayan causado. Diferente es usted, John, que vaya a reclamar una prestación económica a causa del accidente, como por ejemplo una culpa patronal. Ahí sí ya es diferente. ¿Por qué? Porque la indemnización que usted está reclamando o la prestación que usted está reclamando, el origen es diferente a la prestación económica de la pensión de invalidez que viene o se causa del sistema pensional. O sea, bueno, ¿él tiene entonces, derecho todavía? Sí, para mí sí tiene derecho de acuerdo a lo que el televidente nos informó. Claro, le recomendamos a nuestro televidente entonces que inicie el trámite. Que inicie el trámite para la pensión, porque si tenía mínimo, es que la pensión de invalidez solo exige 50 semanas en los 3 años dentro de los cuales ocurrió la contingencia. Sí. Entonces, si usted tenía al menos 50 semanas, usted tiene derecho. Y muy mal asesorado, muy mal respondida su inquietud cuando se la consultó al abogado. Ese es el tema de las pensiones, John. Yo te digo que las pensiones tienen una normatividad muy extensa y los abogados no todos la conocen. A un especialista. Sí, y recordemos, no solamente para John, sino para todos los televidentes, los derechos que uno tiene del sistema pensional jamás prescribe, hasta el punto que uno como trabajador tiene derecho inclusive a reclamar esas cotizaciones que jamás le hizo a uno su empleador hace 2 años, 3 años, 10 años, 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque son las que van a causarle el derecho o van a ayudar a que se cause el derecho pensional a uno como afiliado al sistema. Muy bien, vamos a atender al señor Leonardo, se encuentra en línea. Don Leonardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, John. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud aquí para las abogadas? John, es para lo siguiente, resulta que es para la transición de la ley de transición. Sí. En 1994, aquellas personas que tenían más de 750 semanas, pero no tenían la edad, ¿que tiene beneficio en algo o no? Muchas gracias, John. Con todo gusto, don Leonardo. ¿Qué le decimos a don Leonardo? Don Leonardo, venga, le cuento una cosa y a los demás televidentes para que tengan en cuenta. Régimen de transición. ¿Dónde se estipuló este régimen de transición? Fue cuando hubo un cambio normativo y llegó la ley 100 del 93. Dispuso en su artículo 36
que las personas que venían con algunos derechos adquiridos se les respetaba. Es decir, como decir que en este momento nos vengan otra reforma pensional, no, nos tienen que respetar los derechos adquiridos a aquellas personas que ya estamos casi para pensionarlo. En ese caso, para cuando salió la ley 100 del 93 y el artículo 36 dispuso, conservan el régimen de transición aquellos que a 1 de abril del 94 tenga, si son hombres 40 años y si son mujeres 35 años, o en su defecto tenga cotizadas 750 semanas, es decir, 15 años de servicio. Este régimen de transición se vino causando o se protegió durante muchos años, hasta que llegó el acto legislativo número 1 del 2005 y dispuso, ¿sí?, darle la estocada final, como yo digo, al régimen de transición. ¿Y cuándo fue la última oportunidad que tuvieron las personas de pensionarse con régimen de transición? Es decir, con una ley más favorable, con menos tiempo de servicio, con menos edad. ¿Hasta cuándo fue que se causó ese régimen de transición? Hasta aquellas personas que cumplieron con el requisito de edad a 31 de diciembre del 2014. Eso fue. Para tener la claridad sobre ese tema de... Sí. De la ley de transición. Exacto, régimen de transición, artículo 36 de la ley 100 del 93. Si yo tenía el derecho, si yo estaba en régimen de transición, no reclamé, me voy a pensionar ahora, ¿lo puedo reclamar? Ya no puedo reclamar. No, claro que sí puede reclamarlo. Recuerde que el sistema pensional no prescribe, uno tiene su derecho. Es más, por eso uno tiene que estar atento cuando le reconocen a uno la pensión. Estoy hablando del régimen de prima media con prestación definida, que es donde más se presentan estos casos. Si yo tengo derecho a la transición, el régimen de transición, tengo derecho a pensionarme con las prerrogativas de la ley en su momento, y si el fondo, por ejemplo, le reconoció la pensión a ustedes con ley 100 del 93 y de pronto hoy 3, 4, 5, 10 años me doy cuenta, claro que tengo derecho a reclamar, y de ahí que uno como afiliado al sistema hace su reclamación normal como para agotar la vía gubernativa y vuelve y empieza los trámites, y en última, si no le reconocen a uno la pensión conforme deberían reconocérselo con la ley aplicable, pues tiene uno que demandar y demostrar que uno tenía régimen de transición y que por lo tanto solicito que me reconozca la pensión con régimen de transición. ¿Qué es el beneficio de la transición en este caso? El monto porcentual. Muy bien, tenemos un mensaje de audio, abogada, que nos envían a través de WhatsApp. Escuchemos lo que nos quieren consultar. Buenas tardes. Yo estoy pagando pensión, salud y pensión, pero resulta que voy a mirar y en el 2001 y 2002 no me aparece por ningún lado. Fui a la cooperativa donde supuestamente me estaban pagando, ya la acabaron y por ningún lado aparecen esas semanas. Sí, supuestamente con las semanas ya debía yo de haberme pensionado, porque ya tengo la edad, es más, ya pasé la edad, pero no me aparecen esas semanas y me falta entonces todavía un año. ¿Qué debo hacer ahí? Gracias. Bueno, el tema de las cooperativas, que termina siendo siempre un inconveniente, y nos han hecho varias denuncias de ese tema, ¿no? Que recogen la plata en su momento, pero no cotizan. Porque sí pagan. Los aportantes en las cooperativas hacen el pago. Hacen el pago. Por eso le digo, la cooperativa recoge la plata, pero no aporta al sistema. Bueno, ¿cómo hacen ahí en este caso para poder recuperar esas semanas? Inicialmente, pues, yo qué le digo, dependiendo de la edad que tenga la persona, inicialmente yo le doy como consejo, cotice el tiempo que le hace falta. Porque como lo dice la televidente, la cooperativa desapareció. ¿Dónde vamos a encontrar la cooperativa? Y acuérdese que es como una entidad de derecho privado que realmente uno no tiene, por decir, ir al Ministerio de Hacienda y buscar las semanas cotizadas allá o a la entidad de derecho público. En este caso, generalmente cuando se trata de cooperativa de trabajo asociado, todas esas cooperativas que existen, que lo que pretenden es simular las relaciones laborales, se pierden las semanitas. ¿Así tenga los recibos de pago? Pues ahí, ¿qué es lo que se debe hacer? No, porque mire que los recibos de pago, ¿tiene recibo de pago a nombre de la cooperativa? Supongamos que tiene un recibo de pago a nombre de la cooperativa. Yo hice mis aportes y me entregaron un recibo donde estaba de alguna manera relacionando lo que estaba pagando. Bueno, ahí lo que les pasa es lo siguiente. Por vía de tutela puede conseguir ella que la administradora de pensiones le reconozca la pensión con esas semanas que está probando ella que hizo ese pago, y le traslada el problema a la administradora, porque ¿para qué no le cobró a tiempo a la cooperativa?
que es lo que generalmente se presenta, pero es muy difícil, son muy pocos los casos que yo he visto que la administradora le cobra a unas cooperativas de esta, porque si a esta altura va a ir a cobrar tampoco la encuentra. Y generalmente le traslada el problema al usuario del sistema. ¿Cómo hacen los trabajadores en este tipo de situaciones que les están haciendo cobros a través de cooperativas para validar que sí les están pagando? Para validar que sí se les están pagando. Pedir la historia laboral. Está pidiendo la historia laboral. ¿Qué les recomiendo yo a los trabajadores? Ustedes mismos por internet pueden bajar la historia laboral y les recomiendo estén bajando cada 3 meses la historia laboral y ahí mismo se dan cuenta si la cooperativa o el empleador, así no sea cooperativa, si le están haciendo las cotizaciones. Hoy en día es lo más de fácil hacerse uno su historia laboral y llevar uno, por ejemplo, un proyecto de eso, a ver cuántas semanas lleva uno y llevar una relación de todo, porque si es por Colpensiones se mete al sistema, si es de un fondo privado también y ahí se da cuenta mes por mes de las cotizaciones que le está haciendo y lo recomiendo, no solamente a la señora que nos llamó, sino a todos los televidentes. Cojamos eso como costumbre, estemos bajando las historias laborales, porque la semana cotizada de hoy no le va a aparecer de pronto mañana. ¿Por qué? Porque el mismo sistema a veces no es organizado y se le desaparecen. Entonces es mejor tenerla unos 10, 20 historias laborales y ahí uno demuestra las semanas que cotizó. Tener esos documentos muy pendientes para que después no tenga sorpresas. Vamos a atender al señor Gonzalo que se encuentra en línea. Don Gonzalo, ¿cómo le va? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? A ver, yo mire, le quería consultar una cosita a las doctoras. Por favor. Resulta que a mí, yo trabajaba en una compañía, duré 35 años. Me llamaron varias veces para hacer un arreglo. Por último, decidí hacerlo porque ya era mucha la presión. A mí nunca me hicieron una calificación, yo tengo problemas cardíacos, de columna. Yo puedo pasar la solicitud de calificación a Colpensión. ¿A qué se dedicaba usted, don Gonzalo? Yo trabajaba en una empresa de comunicaciones. Ok, ¿y las labores que realizaba, dice usted, fueron las que le causaron la situación de salud que tiene actualmente? No, pues eso es una enfermedad común. Ok. O sea, es una enfermedad común. Y tuve problemas, eso me generó problemas cardíacos, de columna, de tensión. Muy bien. ¿Y recuérdeme cuál es su inquietud? O sea, la inquietud es, si yo tramito la pensión por invalidez a Colpensiones, ¿ellos me califican o yo tengo 1.800 semanas de... ¿Cuántos años tiene? 53. ¿53 le escuché? 53 semanas. 53 años. Y 1.800 semanas. Ahí lo que el televidente debe hacer es buscar que lo califiquen por enfermedad común. Sí, la única opción que yo le veo, porque no comenta que le hayan hecho un examen de egreso, ¿no? Sí, no, y parece que él tiene claro que no fue por cuestión laboral. Y mire que tiene muchísimas semanas, suficientes semanas, inclusive hasta para una pensión de vejez, lo que pasa es que la edad no le permite. Entonces ahí lo que tiene que ir buscando es la calificación que él tiene y de acuerdo a ella el monto porcentual que tenga, que tiene que ser mayor del 50%, pues va reclamando la pensión de invalidez en este caso. ¿Para qué? Para poder disfrutar de esa pensión, porque realmente la edad en este momento no le permite para reclamar una pensión de vejez. Yo me puse alegre, 1.800 semanas, no, listo, vaya pensionado por vejez, pero no, dice que pero por invalidez. ¿La calificación de tema de salud se lo hace el fondo como tal? ¿Él puede solicitar eso al fondo, que era lo que él preguntaba? Inicialmente se lo hace a uno el fondo, luego la administradora de pensiones, dependiendo de eso, y de ahí pues ya si no está de acuerdo, pues se va para la Junta Nacional, la Junta Regional y la Junta Nacional. Lo importante es que logre con las calificaciones, ya sea de cualquiera de estos actores, de las administradoras, ¿sí? Es que tenga un 50%, mayor del 50% para la pensión de invalidez. Bueno, bien importante entonces que se realice este trámite. Me hacen una consulta acá. Me dice una televidente, mi hijo tenía programado un viaje en la empresa donde trabaja, pero se quedó dormido y no pudo asistir. Tiene contrato a término indefinido. Sin embargo, en la empresa le dicen que por no haber ido al viaje que tenía que hacer, lo despiden, le van a descontar los gastos de viaje y le van a descontar 2 millones de pesos, que fue el negocio que no se hizo porque él no fue.
¿Eso se puede? Eso se puede, eso es legal. En materia de despido... Es una empresa privada, ¿no? Exacto, en materia de despido no hay que ser arbitrarios, mire, y ese es el pecado que cometen muchos de los empleadores. Cree que porque de una vez le van despidiendo sin seguirle un debido proceso, él tiene que ser escuchado en una diligencia de descargo para mirar qué fue lo que pasó con esa persona. Inclusive en el caso del joven, él se quedó dormido, pero pudo haberse quedado dormido en el evento que le haya dado alguna situación en la salud, por ejemplo, una convulsión o algo que uno a veces que son convulsiones que están de la persona dormida. El empleador debe identificar cuál fue la persona y por qué el actuar de este trabajador. No es así nomás que lo voy despidiendo. Además, una situación de esta me imagino que no está dentro del reglamento interno de trabajo que diga, por el evento que tenga un viaje o que por quedarse dormido vamos a despedirlo. Esto no lo está en el reglamento interno que dé causal como una causal grave para el despido inmediato. Sí, dice inclusive aquí la televidente no que le van a finalizar el contrato, le van a cobrar daños y perjuicios y además cualquier daño posterior. No, estos daños de perjuicio, la empresa tiene que demostrar los daños y perjuicios y también tiene que demostrar la mala fe o el dolo o la culpa que tuvo el trabajador. Eso no es así nomás. Eso un juez constitucional, si se va por vía de tutela, va a analizar esa situación de que están violando flagrantemente el debido proceso, porque uno se puede meter por vía constitucional, artículo 29, violación al debido proceso. Y si no prospera por ahí, me voy por el otro lado, por la parte laboral. ¿Por qué? Por un despido injusto. O sea, esto a todas luces es arbitrario. No, yo sí lo veo arbitrario. Y pensando en porque la liquidación no pueden ir a descontarle ese menos dinero. que la liquidación le van a descontar. Si daños y perjuicios se demuestra es por vía civil. Ajá. Demuéstreme, sí, un daño, un perjuicio, pero demuéstrame a ver si le llegan cierto. a descontar en este caso al televidente que nos escribe, ¿cómo puede él defenderse frente a esa situación? A usted le entregan una liquidación, supongamos su liquidación era de 10 millones. Y le dicen, le vamos a descontar los 2 millones que le estaban hablando ahí, más intereses, 4 millones. Le entregan a usted 6 de su liquidación, que en verdad eran 10. ¿Él qué puede hacer? Bueno, yo inicialmente, o el trabajador en ese caso tiene que ir al Ministerio de Trabajo para que ya lo requieran. Inicialmente esas situaciones de regla vienen ante el Ministerio de Trabajo ya. Y de ahí, pues, meter un proceso ordinario laboral, porque son arbitrarios por violaciones a las contrataciones laborales. Además a los tiene contrato a término indefinido. Por eso. O sea, a todas luces el televidente tiene que asesorarse, tiene que ir al Ministerio del Trabajo. Tampoco puede, lo que yo le digo, puede... no pueden despedirlo así nomás, sin seguirle un debido proceso, sin haberlo escuchado en diligencia de descargo, sin no estar contemplado en el reglamento interno de trabajo. Sí. Además es una causal, si como grave, pues no se considera como tal que yo diga que se pueden causar en el artículo 62, numeral 5º, 6º, por decir algo. Por decir algo que sea un despido con justa causa. No, eso no es despido. Bueno. Es que tiene que escuchar al trabajador en este caso en particular inicialmente. Muy bien, le damos otra inquietud. Dice, muy buenas tardes, tengo 49 años, soy un hombre y estoy en un fondo de pensiones privado. Yo quisiera saber si es bueno seguir ahí o pasarme a Colpensiones. Siempre he cotizado por el salario mínimo. Y la otra pregunta es que si cumplo las semanas y la edad no la cumplo, ¿debo seguir pagando pensiones? Muchas gracias. Bueno, el televidente, ahí son los casos donde yo recomiendo el régimen de ahorro individual. ¿Ese cuál es? Ese es de los fondos privados. Privados, muy bien. Dice el televidente, he venido cotizando con salario mínimo, ¿sí? Como ha venido cotizando con salario mínimo, ya sea en el fondo privado o en el fondo de Colpensión, el régimen de prima media con prestación definida, va a salir pensionado con salario mínimo. ¿Cuál es lo beneficioso en este caso el televidente? Que son de los poquitos que yo a veces veo dentro del sistema del RAI, ¿no? Que el fondo privado lo va a pensionar con el salario mínimo y solo le va a exigir 1.150 semanas, mientras que si se va para el RAI, el régimen de Colpensiones, régimen de prima media con prestación definida, allá ya le van a decir son 1.300 semanas, ¿sí ve? Entonces, como el caso particular del televidente, ahí sí le recomiendo que en el fondo privado no va con 1.150 semanas, usted se pensiona, pero tiene 49 años nomás, ¿sí ve? Él puede, por ejemplo, 49, 50, en 12 años más o menos, puede aumentar el ingreso base de cotización y se le dispara en los ahorros. Ahí sí le conviene el régimen de prima media con prestación definida administrada por Colpensiones, porque ahí sí lo liquidan con el promedio de los últimos 10 años. Pero tienen que hacer cotizaciones más altas del salario mínimo, pero debe cotizar 1.300 semanas.
Bueno, tenemos una llamada a esta hora de un televidente que se encuentra en línea. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, un saludo para todos ahí, las doctoras, y para usted, John. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Mi inquietud es la siguiente, es que yo tengo una empresa 20 años, el año pasado me sacaron sin justa causa, pues yo demandé, gané la demanda, la tutela, me reintegraron, pues en los días que fui a trabajar no me ponían a hacer nada, sentado allá en una silla. Entonces pues yo vengo hace 6 años con un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Me daba depresión y pues todavía estoy lo mismo y he venido asistiendo al médico. Sí. Y me han incapacitado ya casi primero 3 meses y medio, después pues me vio otra doctora y pues me quitó la incapacidad, me volvió a ver la misma doctora y ya llevo otra vez 3 meses incapacitado. Y en el trabajo me están como presionando que me dan 10 millones y que arreglemos, que me dan 10 millones y que sí. Pues yo la verdad pues quisiera asesorarme en eso, porque pues, yo tengo un abogado ahí que me está asesorando, pero él me dice que como que diciéndome que lo reciba, que prefiero que coja algo a que después me quede sin nada. Y pues yo en la tutela dice que no me pueden despedir sin un previo autorización del Ministerio de Trabajo y encima pues las prescripciones médicas que tengo, lo de la depresión, y sigo en control todavía. Muchas gracias. ¿Cuánto lleva usted trabajando en esa empresa? Voy a cumplir 20 años. Va a cumplir 20 años. ¿Qué tipo de contratación tiene? Indefinido. Indefinido. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene usted? 45, voy a cumplir 46. No, 46 años. A mí me han calificado hace como unos 4 años cuando me enfermé de la depresión. Me dieron el 37%, pero pues en ese tiempo pues yo quería era como seguir trabajando, estaba como tranquilo. ¿Y el promedio de su salario cuánto es? Pues siempre es el mínimo, más horas extras, pero siempre era el mínimo. Bueno, ya tenemos bastante información, abogadas, ahí como para saber si es conveniente ese acuerdo que le están proponiendo de 10 millones de pesos para... A ver, 10 millones me parece tan poquito. Para una es que son 20 años de trabajo. Eso le iba a decir. Exacto, es que ni la indemnización de 20 años da 10 millones de pesos, nomás cojan el artículo 61, algo así. Del Código Sustantivo, ahí dice Código Sustantivo de Trabajo, ahí dice cómo se liquida. ¿Cuánto se paga? Fuera de eso, mire que él tiene una pérdida de capacidad laboral del 37% y eso fue hace rato, es decir, que a esta altura debe estar más o menos en promedio al 50%, porque lo que más da monto porcentual de pérdida de capacidad laboral son las enfermedades psíquicas y él está diciendo, tengo una enfermedad de carácter psíquico, que eso sube muchísimo. Ahora, si él logra subir el monto al 50%, pues ya sale con una pensión de invalidez. ¿Sí ve? A él le faltan 12 años. Y si quiere, si esa pensión de invalidez se la logran dar por el rol ocupacional que tiene por la empresa, entonces sale pensionado por el fondo de, la ARL. La aseguradora de riesgos laborales, lo que le permite al señor seguir cotizando para la pensión de vejez y puede lograr tener las 2 pensiones. Él tiene que ir trabajando la pensión de invalidez en este caso, que sea por la ARL, porque mire el rol ocupacional es lo que le está causando, es decir, subir el monto porcentual. Y lo que entonces en este caso yo le recomendaría a él, no, reubíquelo, manténgase, porque usted necesita subir el monto porcentual para una pensión de invalidez, que va por el rol ocupacional. Y además tiene fuero de estabilidad laboral reforzada. Claro. No lo pueden despedir así. Muy bien, entonces... Perdón, el fuero de estabilidad laboral reforzada, doctora, ahorita que me recuerda usted, ¿no? La sentencia 3545 tiene que tener una estabilidad, un monto del 15% moderado, y él tiene el 37%. Ajá. Tenemos una llamada, vamos a atender antes de ir a la pausa. Cuéntenos, muy buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. Sí, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es que yo tuve un accidente en moto en mayo del año pasado, ahorita en marzo, pero entonces yo dejé de cotizar pensión en mayo del año pasado, ¿sí? Sí. Y el parte médico es que yo quedé inmovilizado el cuello. Entonces mi pregunta, ¿aún tengo derecho a la pensión o a una indemnización por un fondo privado? Muy bien, caballero, muchas gracias por su inquietud. Hacemos una pequeña pausa y al regreso la respuesta a esta inquietud aquí en Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho, seguimos contestando inquietudes. ¿Qué le decimos al caballero, abogada, que a la pausa nos hacía la inquietud sobre lo que sucedió después de un accidente? Mire lo que decía el caballero, cotizó
3 años atrás, lo que tiene que hacer es lo siguiente: baje la historia laboral, busque la historia laboral y mire que durante el tiempo en que tuvo el accidente hacia atrás, 3 años hacia atrás, si sumó 50 semanas, usted tiene derecho a reclamar, si es posible, una pensión de invalidez, siempre y cuando, claro está, esto tenga una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. En este momento lo puede hacer con tranquilidad y le van a reconocer la pensión de invalidez. Claro, sí, es mayor al 50% la invalidez que tiene, y si ha cotizado 50 semanas durante los 3 últimos años anteriores al momento en que tuvo el accidente. Bueno, me dicen acá, un amigo cumplió 62 años el 30 de mayo de este año. El 4 de junio presentó la documentación a Colpensiones. Ya le llegó la primera mesada correspondiente solo al mes de julio. Él no tendría derecho a la mesada de junio. Muchas gracias. Hay que mirar cuándo fue que se retiró del sistema. En el sistema lo primero que se mira es la planilla, cuándo fue que se obedeció el retiro, y de ahí en adelante Dice es que se causa las pensadas que se le van a pagar. El 4 de junio presentó la documentación. Sí, pero falta ver cuándo lo retiraron del sistema y cuándo lo retiró el empleador. De ahí la importancia es que cuando el empleador, él le notifica al empleador que tiene derecho a la pensión y que tiene los requisitos y todo, el empleador lo cambie de la casilla de cotizante activo a trabajador con requisitos para pensión. ¿Para qué? Para que pueda resguardarle esa mesada pensional y no se la desconozca. Entonces seguramente le reconocieron la pensión y el empleador notificó el retiro del sistema, pero fue después cuando ya le reconocieron la pensión. Perfecto. De ahí lo importante que en este caso los empleadores deben conocer de estos temas en particulares para que el trabajador, cuando reclame sus mesadas pensionales, cuando reclame su pensión, tenga derecho al retroactivo de la pensión. Pero eso no todo el mundo lo hace, porque eso hay que estudiar historia laboral, mirar cuántos años tiene, cuántas semanas, de tal forma que el empleador, sin miedo alguno, diga: lo retiro de trabajador de trabajador cotizante y lo paso a la casilla de trabajador con requisitos de pensión, y así se le puede resguardar esas mesadas causadas al trabajador. Abogada, rápidamente nos preguntan que por qué una mujer tiene que, mujeres con menos edad deben tener las mismas semanas que los hombres para pensionarse. Ese fue el problema, esa fue la pregunta que nos hicimos hace muchos años, o se hacen los hombres, ¿no? ¿Por qué nosotras nos cotizamos, nos pensionamos con menos edad, y por qué los hombres con más y las mismas semanas? Las mismas semanas, imagínense. Y los hombres en ese caso fue cuando dijeron: pero ¿por qué nosotros nos ponen en desigualdad de derecho con las mujeres? Pero precisamente yo pienso que el espíritu del legislador o los motivos de exposición del legislador es porque sabe que nosotros las mujeres no solo trabajamos allá con el patrón en nuestras empresas, sino que en casa también hay trabajos adicionales. Con el otro patrón. Con el otro patrón, que es el de la casa. Bueno. Exacto, y entonces digo que por eso fue que esos son los motivos de exposición de la ley en ese caso. Abogada, muchas gracias a ustedes por haber participado en Actúe en Derecho. Nos vemos mañana 2 de la tarde. Continúen con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones. Gracias.